Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a desempacar una historia que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que todos, estoy seguro, alguna vez hemos sentido o vivido de alguna manera. Vamos a sumergirnos en el intrigante mundo de Serkan y Özge, más que amigos. El secreto que lo revela todo. Sí, han oído bien. Esta frase, más que amigos, tiene un peso enorme, ¿verdad? Sugiere esa línea delgada y a menudo borrosa entre una amistad profunda y algo, un poco más. Y cuando le añadimos el secreto que lo revela todo, la curiosidad se dispara. ¿Qué secreto es ese? ¿Cómo afecta a Serkan y Özge? ¿Y por qué es tan revelador? Prepárense porque vamos a analizarlo todo, a desmenuzar las pistas, a especular y, quizás, a encontrar algunas respuestas que nos dejen pensando. Si les gusta este tipo de contenido, que explora las complejidades de las relaciones humanas, las dinámicas ocultas y esos momentos clave que lo cambian todo, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse justo debajo del vídeo. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles vídeos así de interesantes. Así que, ¿quiénes son Serkan y Özge? Para quienes no los conozcan, o para refrescar la memoria, son dos personas cuyas vidas parecen entrelazarse de una manera especial. La amistad es el punto de partida, esa conexión genuina, esa confianza mutua, ese apoyo incondicional que tantos valoramos. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son tan sencillas. El título nos insinúa que hay algo más, algo que trasciende la amistad platónica. Y ese algo más es el misterio central. ¿Se trata de un amor no correspondido? ¿De sentimientos ocultos que ambos intentan reprimir? O quizás de un secreto compartido, una experiencia que los ha unido de una forma tan profunda que ha alterado la naturaleza de su relación. La frase "el secreto que lo revela todo" es clave aquí. No es cualquier secreto. Es el secreto. Eso significa que tiene el poder de cambiar nuestra percepción, de darnos la pieza que faltaba en el rompecabezas. Imaginen tener una amistad sólida, donde creen conocer a la otra persona a la perfección, y de repente, una revelación sacude los cimientos. Podría ser algo del pasado que uno de ellos ha estado ocultando, algo que afectaba su presente y que ahora sale a la luz, impactando directamente en su conexión. O tal vez es algo que está sucediendo ahora mismo, una situación delicada que están manejando juntos y que los obliga a depender el uno del otro de una forma mucho más intensa. Pensemos en las posibilidades. Si este secreto tiene que ver con sentimientos románticos, ¿qué tipo de escenario podríamos imaginar? Podría ser que uno de ellos, o ambos, hayan estado enamorados en secreto durante mucho tiempo, temiendo arruinar la amistad si confesaban sus verdaderos sentimientos. Quizás han estado viviendo en la friend zone, esperando una señal, o simplemente aceptando su rol de amigos porque el miedo a perderlo todo era demasiado grande. Y el secreto que lo revela todo, podría ser una confesión inesperada. Una situación que los obliga a actuar en pareja, y en ese proceso, los sentimientos afloran. O quizás, un evento externo que los separa o los acerca de forma drástica, forzándolos a confrontar lo que realmente sienten el uno por el otro. Por otro lado, el secreto podría ser algo completamente diferente, algo que no sea directamente romántico, pero que tenga un impacto tan profundo en sus vidas que defina su relación. Imaginen un secreto familiar, un pacto, una deuda, un peligro que comparten, o una meta secreta que están persiguiendo juntos. En estas circunstancias la lealtad, la confianza y la complicidad se vuelven aún más vitales. La más que amigos podría referirse a esa unidad inquebrantable que surge de enfrentar adversidades juntos, de ser el pilar del otro cuando el mundo se tambalea. Ese tipo de vínculo forjado en la dificultad puede ser igual de poderoso, si no más, que el amor romántico. La forma en que se revela este secreto también es importante. ¿Es una revelación accidental, un desliz que sale a la luz? ¿Es una confesión voluntaria, nacida de la necesidad de honestidad? ¿O es algo que se descubre a través de la investigación, de las pistas que dejan atrás? Cada escenario tiene su propio drama y su propia intensidad. Y cómo reaccionan Serkan y Özge ante la revelación es, probablemente, el corazón de la historia. ¿Se distancian? ¿Se unen más fuerte? ¿Hay malentendidos? ¿Dolor? O quizás una nueva comprensión y un camino hacia adelante, sea cual sea ese camino. Este título, Serkan y Özge, más que amigos. El secreto que lo revela todo, nos invita a especular,
a crear nuestras propias teorías. Y eso es lo maravilloso de las buenas historias, ¿no? Nos hacen pensar, nos hacen sentir, nos ponen en la piel de los personajes. Nos hace preguntarnos sobre nuestras propias amistades y sobre las líneas que quizás también hemos cruzado o estado a punto de cruzar. Para la trama en sí, podríamos imaginar que todo comienza con una amistad aparentemente idílica. Serkan y Ozge son inseparables, se entienden con una mirada, se apoyan en cada decisión. La gente a su alrededor incluso bromea sobre si son pareja, pero ellos siempre responden con una sonrisa y un «somos solo amigos». Pero bajo esa superficie de normalidad, algo está sucediendo. Tal vez Serkan ha estado enamorado de Ozge desde la universidad, pero ella nunca lo ha visto de esa manera. O quizás Ozge guarda un secreto sobre su pasado que cree que si Serkan supiera, todo cambiaría. El secreto que lo revela todo podría ser, por ejemplo, que Serkan está a punto de mudarse muy lejos por un trabajo, y decide confesárselo a Ozge, quien, al escuchar la noticia, se da cuenta de la magnitud de sus sentimientos y se declara. O por otro lado, podría ser que Ozge está a punto de casarse con alguien que Serkan no aprueba, y el secreto que revela todo es la verdadera razón por la que ella se casa, y Serkan descubre que su deseo de protegerla va más allá de la amistad. Otra posibilidad es que el secreto sea algo que los une en contra de un tercero, o en contra de las circunstancias. Por ejemplo, si ambos están en peligro por alguna razón, y deben confiar el uno en el otro al máximo para sobrevivir, esa experiencia compartida los hace darse cuenta de que su vínculo es mucho más profundo. En este caso, más que amigos, se refiere a esa hermandad o complicidad extrema nacida de la supervivencia. La belleza de estos títulos es que abren un abanico de posibilidades narrativas. Podríamos estar hablando de un drama romántico, un thriller con tintes de romance, o incluso una historia de crecimiento personal donde la amistad es el catalizador para superar grandes obstáculos. Lo que sí está claro es que el enfoque está en la intensidad de la relación entre Serkan y Ozge y en cómo un elemento oculto, el secreto, es el detonante para la transformación. Para hacer el vídeo realmente intrigante, podríamos explorar algunos de los elementos típicos de estas dinámicas. ¿Hay celos involucrados? ¿Compañeros sentimentales que se interponen? ¿Familiares que tienen sus propias opiniones sobre la amistad? El secreto podría ser la clave para desbloquear todos estos conflictos latentes o para resolverlos de una vez por todas. Imaginemos un escenario. Serkan y Ozge son el dúo dinámico en su grupo de amigos. Siempre juntos compartiendo risas, confidencias y la típica dinámica de mejor amigo y mejor amiga. La gente siempre les pregunta si son novios, y ellos siempre lo niegan con una sonrisa. Pero hay una tensión subyacente, una chispa que a veces se puede sentir en el aire. Un día, un viejo amigo de Serkan aparece en la ciudad y al verlos juntos, le suelta a Ozge: «Vaya, tú y Serkan sí que forman una buena pareja, ¿cuándo van a anunciarlo oficialmente?» Ozge, sorprendida, responde: «No somos pareja, somos solo amigos». El amigo, con una sonrisa pícara, dice: «Ay, Ozge, todos sabemos lo que pasó hace unos años, ¿no?» ¡Boom! Ahí está. El inicio del secreto. Y lo que viene después es la revelación que lo cambia todo. Ese secreto, según el título, es crucial. ¿Qué pudo haber pasado hace unos años? Quizás un beso robado en una fiesta y que ambos decidieron olvidar. Quizás un momento de vulnerabilidad extrema donde uno de ellos se apoyó en el otro de una manera muy íntima. O tal vez algo más complejo, como una relación anterior de uno de ellos que el otro conocía y que afectaba sus dinámicas. El contenido del vídeo de YouTube podría ser un análisis profundo de estos posibles escenarios, invitando a la audiencia a interactuar y compartir sus propias ideas. Podríamos plantear preguntas como: ¿creen que el secreto es algo que uno de ellos ha estado ocultando al otro, o es algo que ambos han compartido? ¿Qué tipo de secreto creen que sería lo suficientemente poderoso como para revelar todo? ¿Cómo reaccionarían ustedes si estuvieran en la piel de Serkan o Ozge? Y al final del vídeo, después de haber explorado todas estas posibilidades y haber generado un debate, llegaríamos a una especie de conclusión, aunque sea una conclusión abierta. Resumiendo los puntos clave, enfatizando la universalidad de estas dinámicas de amistad que rozan el romance o se ven afectadas por secretos, y agradeciendo a todos por haber llegado hasta aquí. Para cerrar este vídeo de YouTube de la mejor manera posible, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos explorado hoy. Hemos viajado por la intrigante premisa de Serkan y Ozge, más que amigos.
El secreto que lo revela todo. Hemos especulado sobre la naturaleza de su relación, la posible existencia de sentimientos ocultos y el impacto transformador de un secreto aún por descubrir. Hemos imaginado diferentes escenarios, desde declaraciones de amor inesperadas hasta lazos forjados en la adversidad, todo ello para desentrañar qué es lo que realmente une a Serkan y Ozge más allá de la amistad convenció. Nal. El poder de este título radica en su capacidad para evocar emociones y despertar nuestra curiosidad innata sobre las complejidades del corazón humano y las dinámicas de las relaciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración. Espero de verdad que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre el secreto de Serkan y Ozge? ¿Qué creen que los hace ser más que amigos? Déjenme sus opiniones, sus ideas, sus teorías más locas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más gente vea nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que disfrutan de historias y análisis de relaciones. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.